Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y en este video les voy a contar cómo fue que creé mi primer cuento infantil En busca de los colores del arco iris. Como he contado en muchos de mis videos, a mí me encanta escribir y cada vez que tenía un tiempo libre de la universidad, como las vacaciones o semanas que no hubieran mucho trabajo, aprovechaba ese tiempo para poder escribir. Acabé la universidad en el año 2017 y a finales de año empezamos a ver todos los trámites del bachiller, de la grabación y fueron unos meses un poco estresantes y agotadores yendo a recoger papeles y a buscar nuevos papeles que nos pedían para poder graduarnos y sacar nuestro bachiller a mí y a mis amigas. Pero durante todo ese tiempo también los días que tenía un poco más libres aprovechaba para poder seguir escribiendo y también buscaba en internet trabajo y de repente un día en medio de mi búsqueda de trabajo encontré una página donde mencionaban todos los concursos literarios que habían en Lima y en el Perú. Y dentro de esos concursos literarios había un concurso de cuentos infantiles que justo vencía el plazo de entrega en 2 días después del día que yo lo encontré, ¿no? Me acuerdo que yo busqué creo que 29 de enero y el plazo máximo era el 31. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no escribir un cuento infantil? Ya que desde muy niña me encanta todo lo que es los niños y alguna vez dije que quería ser profesora o como conté en algún video también quería ser animadora infantil. Entonces siempre he tenido esa llegada con los niños y siempre me ha gustado su mundo y la forma en la que ellos ven la vida. Entonces dije, bueno, puede ser una buena alternativa para mí y voy a probar escribiendo un cuento infantil. Ese día lo primero que hice fue sentarme en mi computadora y ponerme a pensar en una historia que me gustara, que me pareciera bonita, que realmente llamara la atención de los niños y también de los jueces de este concurso, porque era un concurso y el ganador recibía un premio monetario y también la publicación de su libro, ¿no? De su obra. Entonces empecé a escribir una historia que ahorita la verdad no recuerdo, ni siquiera me acuerdo bien de los personajes ni de nada de la historia. Solamente recuerdo que me senté en la computadora, escribí 2 páginas, 3 páginas y dije ya, bueno, voy a seguir pensando en qué sigue o en qué cosas les puedo poner a la historia y mañana me levanto temprano y la termino porque ya es el último día que me queda, ya que el día siguiente tengo que entregar este libro, ¿no? Entonces me fui a dormir pensando en la historia y durante la madrugada me acuerdo que me desperté y me di cuenta que la historia no me gustaba, que no sabía hacia dónde dirigirla y dije, no, esta historia no sirve, no vale. Y en ese mismo instante me puse a pensar, ¿y ahora qué escribo? ¿No? Nada más me queda un día para poder presentar el cuento y no tenía una historia. Entonces durante todos mis pensamientos de esa madrugada empecé a analizar un montón de cosas, a ver qué cosas me puede gustar más a los niños, a recordar qué cosas me gustaban a mí más de niña cuando leía un cuento, a ver si escribía un cuento con personas o con animales o de qué tema más o menos hablar. Y de repente se me ocurrió la idea del arco iris y bueno, lo que cuenta la historia del arco iris que pierde sus colores, ¿no? Entonces dije, esa suele ser una muy buena historia y así fue también como pensé en los personajes principales del cuento y elegí a los animales como más pequeños, más lindos, más graciosos que a todo niño de pequeño le llaman la atención, que son las ardillas, los conejos, los pajaritos, ¿no? Entonces dije, esos son los protagonistas y fue así que hice que mis protagonistas sean Lola Coneja, Adri Ardilla y Poli Pájaro. Y dije, bueno, un personaje importante en la historia es el arco iris que ha perdido sus colores y que necesita de esos animalitos del bosque para poder recuperarlo. Con esa idea en mi cabeza muy fija me levanté, creo que eran cerca de las 5:30 de la mañana, fácil las 6 de la mañana. Me levanté, prendí la luz de mi cuarto, prendí mi computadora y me puse a escribir. Me senté y bueno, el libro tenía que tener, para las edades que yo estaba escribiendo, que eran primeros lectores, que eran niños hasta los 7 años, tenía que tener un máximo de, creo, 11 páginas y un mínimo de 8 páginas más o menos. Y bueno, te pedían un formato especial, un tamaño de letra, un tipo de fuente y un interlineado entre las líneas del párrafo, etcétera, ¿no?
Entonces yo me senté, me puse a escribir y dije, bueno, entonces esta historia se va a realizar en el bosque, con los animales, y empecé a escribir que esos 3 animales eran amigos, etc. Y poco a poco fui creando todas las partes del libro, ¿no? Cómo conseguir el color rojo, cómo conseguir el color naranja, y así cada uno de los colores del arco iris, y poco a poco iba agregando nuevos animales. Me acuerdo que decía, bueno, a ver, ¿qué animal más a mí me gustaba de niña? Y por ejemplo, en el libro aparece un castor. Ese castor dije, ya, ok, a mí me gustaban mucho las crónicas de Narnia de niña, y en las crónicas de Narnia aparecía el señor y la señora castor. Y dije, ya, que haya un castor. Entonces, para mí poner nombres a los personajes es muy difícil, y de hecho el nombre de los 3 personajes principales varió bastante. En el caso sobre todo de la ardilla y del pájaro fue bastante el cambio. Me acuerdo que el pájaro se llamaba, creo que Bolly o Bolo, y luego le cambié el nombre a Polly. La ardilla primero le puse Scrooge, luego le puse Ardy, y al final dije, no, mejor se llama Adri. La coneja sí nunca cambié el nombre, pero en el caso de los demás animales dije, no, esos animales tienen que tener un nombre sencillo y que rime con su nombre original, como es el caso de Thor Castor, por ejemplo, o Tuga Tortuga. Y así fue como fui creando cada uno de los personajes, cada uno de los nombres. Y la verdad es que la historia fue apareciendo en mi mente de la nada. Poco a poco iba escribiendo y escribiendo y escribiendo, y cuando menos me di cuenta, el libro ya estaba casi totalmente terminado o prácticamente listo. Nada más faltaba volverlo a leer, corregir algunas cosas, etc. Y me gustó bastante eso porque me di cuenta de que creo que en menos de 2 horas yo ya había podido escribir un cuento que a mí me gustó, que sentí que era una historia linda y que mostraba bastantes cosas bonitas, pero hasta ese momento yo no había realmente analizado lo que había escrito. Y realmente creo que no lo analicé hasta que tuve que presentarlo en la Feria Internacional del Libro y tuve que buscar un argumento, un mensaje y todo para mi historia, ¿no? Primero me enfoqué bastante en lo que estaba diciendo el cuento, y luego analicé cada uno de los personajes, analicé el mensaje que estaba dando y todo eso. Y siempre he sido de las personas que primero escribe y luego analiza lo que escribe para ver qué cosas buenas o qué cosas estás tratando de dar a entender a las demás personas, ¿no? Durante ese día recuerdo que fue un solo día en el que yo tuve que escribir la historia en la mañana en 2 horas. Luego descansé un rato, luego volví a leer el libro, corregí algunas partes, quité unas, agregué otras, puse todo el formato que me habían pedido, etc. Y al día siguiente me levanté temprano, fui con mi mamá a anillar los ejemplares que me pedían, armar el sobre que te piden, poner el disco y entregarlo en el lugar donde se tenía que entregar. Y bueno, esperar, ¿no? Era cuestión nada más de esperar, tenía que esperar varios meses para saber una respuesta. Nunca recibí respuesta, o sea, nunca supe si el libro quedó finalista, si el libro fue descalificado, nunca supe absolutamente nada de esa historia. Y bueno, en el mes de julio me enteré quién había sido el ganador del concurso. Pero también es una cláusula de que decía que esta historia no la podías usar por 6 meses porque había la probabilidad de que la editorial te llamara para que te pudieran publicar tu obra, ¿no? Tampoco nunca recibí ninguna llamada ni nada y dije, bueno, dejé ese libro un poco de lado, me puse a escribir otras cosas, etc. Y en el mes de octubre fui a la presentación de un cuento para niños. Y bueno, compré un libro para mí y otro libro para mis sobrinas. Le regalé el libro a mis sobrinas y luego les empecé a preguntar qué les había parecido, si ya lo habían leído, si les había gustado o no. Me dijeron que la historia les gustó, pero que no les gustó tanto, que tal vez habían imágenes un poco oscuras o que había mucho texto y eran más pequeñas, entonces decían, no, nosotras no nos gusta tanta lectura, ellos querían más imágenes. Una de ellas, que era más pequeña todavía, me decía, ay, yo quisiera que hubiera un arco iris en el cielo. Y yo dije, bueno, me hizo acordar mucho del libro que había escrito y que había dejado un poco de lado, y lo volví a leer y me gustó de nuevo y dije, bueno, puedo cambiarle estas partes al libro y tratar de buscar la forma de publicarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a buscar alguna editorial. Investigué en internet y me di cuenta de que publicar un libro hay muchas formas. Lo puedes hacer
mediante una editorial pues que te dice sí, me gusta tu libro y te lo publico, o también lo puedes hacer tú mediante la autopublicación, pero cuesta dinero. Entonces dije, a ver, vamos a averiguar cuánto cuesta, y me puse a buscar varios lugares de autopublicación. Encontré varios, algunos me dieron más confianza, otros no tanto, pero todos me decían que yo, para poder publicar mi libro en autopublicación, tenía que tener todo listo, incluso las ilustraciones, y para eso tenía que conseguir un ilustrador. Y lo que me aconsejaron fue que yo hiciera los bocetos con tal vez imágenes o tal vez dibujados a mano, y que en base a esos bocetos se los diera al ilustrador para que él pudiera realizar todo lo que yo quería, ¿no? Entonces un día me senté en la computadora y dije, bueno, voy a volver a leer la historia, voy a corregir lo que no quiero, voy a quitar lo que no me gusta y voy a separar cada una de las páginas para saber cuántas páginas tengo que hacer, cuántas ilustraciones necesito, y luego en base a eso empezar a hacer los bocetos. Entonces, eso fue lo que hice. Separé mi historia y me salieron como 20 páginas, y de cada página tenía un texto más o menos grande, y ese texto era lo que correspondía pues a cada una de las ilustraciones que yo tenía que hacer. Entonces me compré un bloc blanco de hojas A4 y un plumón negro, y dije, bueno, voy a dibujar. Entonces eso fue lo que hice. Algunas cosas las imprimí, como fue el caso tal vez de algunos arcoíris o de algunos animales, etc. Y otras cosas las dibujé. De acuerdo a lo que iba leyendo del libro, cada una de las partes que leía decía cuál era la parte más importante para mí y la parte que quería mostrar. Y lo primero que hice, recuerdo, fue hacer un molde pequeño de un arcoíris, y eso lo dibujé varias veces en una hoja bond, y luego lo fui coloreando, ya que de acuerdo a las partes del libro y en qué partes tenía que pintar, qué colores del arcoíris, etcétera, y todo lo que iba pintando de la historia. Y eso lo iba recortando de acuerdo al momento de la historia en la que lo tenía que utilizar. Después de eso, lo que hice fue empezar a buscar paisajes de bosque en internet para ver algunas referencias para mi libro. Encontré varias referencias, algunas me gustaban más, otras menos, pero de cada una iba cogiendo algo diferente para poder ir haciendo los bocetos. Y así, lo primero que hice fue, me acuerdo, la carátula. Dije, bueno, este libro cuenta la historia del arco iris, entonces puse el arco iris en el fondo, hice los 3 animales y los recorté, los protagonistas, y también los puse ahí. Y luego iba leyendo poco a poco cada una de las páginas del libro, y luego dibujaba en mi hoja que tenía al costado. Y bueno, cada uno de esos bocetos son los que estoy mostrando en este momento. Fui dibujando cada una de las historias, cada una de las partes de la historia, cada parte que más me gustaba, cada parte que creía que era lo más importante. Y si se mencionaba de repente 3 momentos de la historia, iba eligiendo uno de los momentos para cada parte. Y así, y fue que fui dibujando poco a poco cada uno de estos diseños. También traté de darle un gesto al animalito, ya para que el ilustrador supiera en qué momento tenía que ir cada una de las partes. Eso fue algo que también me costó bastante, porque decía, bueno, ¿cómo hacer una cara de asustado? ¿Cómo hacer una cara de feliz o una cara de contento? Y bueno, poco a poco iba haciendo cada uno de los dibujos. Habían animales que no sabía dibujar, y también lo que hacía era buscar en internet tal vez las imágenes y copiar un poco lo que veía. Y ya cuando los animales empezaron a juntarse y cada vez eran más y más y más, decidí que era lo más simple y lo más rápido recortar las imágenes de los animales y colocarlas y pegarlas pues con goma en las hojas. Entonces lo único que yo dibujaba era el paisaje del fondo, y todo lo demás lo iba pegando de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? Y así fue como terminé cada una de las imágenes del libro. Fue un trabajo bastante arduo, bastante lindo. Y cuando terminé de escribirlo, me di cuenta que mi motivación para escribirle a los niños es que creo que ellos son el futuro, y que de ellos va a depender este mundo cuando pasen muchos años. Entonces, todo lo que ellos aprendan ahora que son niños va a forjar sus sueños, sus metas, sus ideales cuando sean más grandes. Entonces, para mí escribirle a los niños es algo realmente lindo, y es algo que realmente me encanta. Y son historias que
me nacen muy fácilmente, no me cuesta mucho trabajo poder escribirles una historia. Una vez que ya tengo la idea fija de lo que quiero escribir, simplemente la historia aparece rápidamente. Luego sí, le doy muchas leídas, le doy muchas vueltas y realmente llego a una historia final. Y bueno, me encantaría que este video llegara a muchas personas para que más niños puedan conseguir este libro y puedan disfrutar de esta pequeña historia, que creo que les va a gustar bastante y les va a enseñar un montón a que todos unidos podemos lograr grandes cosas. Pero esta es la primera parte de la historia. Realmente, después de hacer este libro, descubrí que escribir el libro y hacer los bocetos es lo más sencillo. Buscar publicarlo y que te lo publiquen y hacer las ilustraciones y todo eso es un trabajo mucho más difícil, y como no depende solamente de mí, sino de los profesionales con los que me fui juntando, pues a veces tuve unas buenas experiencias, en otros casos tuve malas experiencias. Y bueno, si quieren que les cuente la siguiente historia, va a tener que ser en el siguiente video. Y esto ha sido todo por hoy. Denle like al video, suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Jimena Guzmán y he creado mi página en Facebook que también se llama Jimena Guzmán. En ambas páginas van a poder encontrar todo lo referente al libro y al canal, y bueno, también mediante mensajes es que podrán adquirir el libro si es que aún no lo tienen. Y si quieren saber todo el proceso de publicación de mi libro, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!